Mi formación fue de cuentista y la matemática, la ciencia llegó mucho más tarde en mi vida. Es decir, yo antes de empezar la carrera de matemática ya había escrito todo un libro de cuentos, había leído mucho. Pensaba que quizá me dedicaría más bien a la filosofía en todo caso, o algo más afín a las humanidades, por así decirlo. Es decir, tuve algo así como un accidente en mi vida que fue esta inmersión en el mundo de la matemática. Y eso me dio como una mirada que agradezco, ¿no? Una mirada diferente sobre una cantidad de temas de lógica y de filosofía. En algún momento empezaron a confluir algo de los dos mundos. No es esto algo que yo tenía programado, que tenía premeditado, no, simplemente algunas de las cuestiones cercanas a la filosofía que yo empezaba a ver en la matemática empezaron a encontrar algunos lugares dentro de mis historias. Por ejemplo, en Acerca de Roderer, la cuestión del teorema de Gödel como una posible arma del diablo para desquiciar cierta voluntad racional. Luego, en Crímenes Imperceptibles, la cuestión del límite de las teorías y el hecho de que si uno sabe algo sobre la manera en que se desenvuelven las teorías, puede de algún modo desviar o atraer hacia un lugar equivocado, puede de algún modo predecir cómo va a ser la estética del razonamiento de los investigadores. Hay algo que a mí me llamó la atención realmente, que fue la cuestión de lo que se llama la paradoja de Wittgenstein de las reglas finitas. Y tiene que ver con qué significa seguir una regla y también se manifiesta de diferentes maneras. Una de las maneras es justamente el hecho de que las series lógicas no tienen necesariamente una continuación única. En general, cuando uno dice 2, 4, 8, 16 y está frente a una audiencia, el público salta para decir 32, como si fuera una continuación natural. Sin embargo, también se puede continuar y de una manera muy natural con el número 31, por ejemplo. Y usando un pequeño artificio matemático, es el teorema de interpolación de Lagrange, siempre uno, dado dado n números cualesquiera, puede encontrar un polinomio que en uno valga el primero, en dos valga el segundo, en n valga el enésimo, y esa serie se puede continuar con cualquier número que uno elija, es decir, uno le puede dar algo así como una racionalidad a cualquier continuación a través de este artificio de los polinomios de Lagrange. Por ejemplo, lo que dice en particular es que no importa cuántos ejemplos nos hayan mostrado de una regla, nosotros no podemos inferir la regla a partir de esos ejemplos. Es decir, alguien, y por eso Wittgenstein se preocupó por preguntarse cuál es el rol del maestro, del instructor, cómo se aprende una regla, cómo se vuelve una especie de juego del lenguaje social, la imposibilidad de encontrar una lengua perfecta, esto lo desarrolla Umberto Eco en su libro La búsqueda de la lengua perfecta. Explica incluso por qué no podemos tener esperanzas de enviar señales al espacio y que sean reconocibles por otras civilizaciones. Es decir, hay una cantidad de problemas que están involucrados ahí, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros queremos enviar como señales de inteligencia a la serie de los números primos. Entonces nosotros enviamos esa señal, enviamos 2, 3, 5, 7 y tal vez nos vuelve del espacio otra señal que sea 11, 13, 17. ¿Cómo saber si verdaderamente nos están enviando ellos también números primos o están enviando otra serie que se parece a la de los números primos al principio, pero que luego
va a ser cualquier otra cosa. Del principio de una sucesión de números primos, por más larga que sea ese principio, no podemos inferir, sí, son los números primos sin ninguna duda. Lo que está detrás del cuento Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, ¿no es cierto? O sea, lo que Borges prueba es que en la época contemporánea, alguien que se proponga deducir el Quijote puede llegar a un párrafo que sea exactamente igual, palabra por palabra, al párrafo original, y sin embargo decir no solamente algo distinto, sino opuesto, ¿no? Eso lo llega a mostrar Borges de una forma muy astuta, ¿no? Elige el hecho de que el Cervantes original fue escrito con un lenguaje, digamos, de la calle, y entonces ahora, si uno obtiene un párrafo escrito con las mismas palabras, suena como experimento arcaizante, dice él, ¿no? Justamente porque simplemente pasó el tiempo. Es decir, lo mismo no solamente es distinto, sino hasta opuesto. Bueno, esta idea la usé yo en la última novela mía, Los crímenes de Alicia, para poner en escena la cuestión de las fotos que tomaba Lewis Carroll. En su época eran fotos admitidas, las enseñaba públicamente, las tomaba delante de los padres, hacía libros con esas fotos, les regalaba esas fotos a los poetas que admiraba. Hoy esas mismas fotos con niñas en esas mismas poses serían consideradas delitos aberrantes. ¿Qué pasó? El tiempo pasó, ¿no? La manera de percibir, de pensar sobre ese tema cambió, pero las fotos son las mismas, serían las mismas. La noción de verdad, y esto te lo diría con casi cualquier categoría o concepto, depende mucho del contexto. Es decir, que no hay una noción de verdad que sea lo suficientemente elástica y a la vez precisa para poder transportarla de un ámbito al otro, ¿no? O sea, vamos a pensar estos ejemplos. La verdad en arqueología. Yo lo veo en arqueología como una especie de una serie de aproximaciones sucesivas. La verdad en física es una verdad siempre provisoria a la espera de que el próximo experimento requiera afinar más, desarrollar una serie, un término más, afinar una teoría o cambiar un paradigma. La verdad en matemática, en cambio, sí se puede de algún modo definir más estrictamente, ¿no? Porque si me voy a un contexto que es axiomático y tomo como criterio de verdad la demostración, bueno, hay una cantidad de cuestiones que la verdad está dada por la demostración, ¿no? Y si tomo demostraciones de cierto tipo, etc. Yo fui encontrando de una manera no programática, digamos, algunos elementos, ideas de la matemática que me parecían interesantes como paradojas, como desafíos al sentido común. La matemática es como la filosofía llevada a un extremo microscópico, ¿no? Donde las fórmulas, en la filosofía todavía los conceptos se distinguen con el lenguaje natural, pero en la matemática uno necesita las fórmulas, ¿no? Y las fórmulas son algo así como una especie de instrumento óptico de aumento para poder discernir categorías todavía más cercanas entre sí. Y gran parte de los desarrollos más importantes de la matemática tienen que ver con revisitaciones de cuestiones que parecían obvias y que sin embargo dieron lugar a desarrollos muy sutiles, porque miradas de cerca algunas cuestiones no eran tan obvias, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me parece maravilloso, que es la proposición número 1 de la geometría de Euclides. La proposición número 1 es trazar un triángulo equilátero con un lado dado.
Y entonces se usa la idea, ¿no? Se hace centro en uno de los extremos y se traza un círculo, se hace centro en el otro de los extremos y se traza un círculo con la medida que se toma el segmento. Entonces son dos círculos que se cortan y así se arma el triángulo equilátero. Esa demostración presupone algo que no está en los axiomas, presupone que los círculos son continuos en el sentido de que esa intersección de los círculos siempre va a dar un punto. Pasaron 2000 años hasta que Peano hizo la observación de que faltaba decir que esos círculos fueran continuos para que se pudiera asegurar eso. Y eso llevó a la redefinición de qué significa la continuidad, de una cantidad de aproximaciones diferentes a la noción de continuidad. Dentro del terreno de la ficción, el detective paralelo, de algún modo, es el que se aparta de la lógica protocolarizada de la investigación, ¿no es cierto? Es decir, hay algo que es como la doxa del saber policial, y desde el punto de vista de la ficción siempre es interesante algún elemento que se contraponga a lo obvio, ¿no? Justamente al sentido común.